Now it's a time of changes. Now it's a time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me and you will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes. Retomamos los debates desde este plató del B-Sustainability. Ya es el último debate del día de este edificio del Roca Gallery de Barcelona y dentro de la Barcelona New Economic Week, este evento organizado pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Y queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que son los que impulsan y los que permiten que a lo largo de esta semana estemos nosotros aquí. Son Servihabitat, el service líder en la gestión de activos financieros e inmobiliarios. Agbar, empresa de gestión del ciclo integral del agua con más de 150 años de historia, y el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros, el panel que empezamos ahora, que empezará dentro de un par de minutos, no más, le hemos titulado Be Sustainable, energías renovables y sostenibles. Estarán de acuerdo en que las últimas generaciones, la nuestra incluso, hemos disfrutado de un progreso económico y social sin precedentes y digamos que hemos navegado entre la abundancia energética que proporcionan los combustibles fósiles. Todo parece indicar que la era de los combustibles fósiles está llegando a su fin. Se habla de una fecha, la del 2050. Yo sé que los ponentes, bueno, ellos creen que mejor hablar del 2030, porque antes de empezar sí que hemos estado intercambiando un poco de opiniones, pero aún así, al 2050 es la fecha pues, que en todas partes sí que aparece como marcada para el fin de esta era de los combustibles fósiles. A partir de ese momento se prevé que más del 80% de la electricidad ya debe provenir de las renovables. ¿Y qué son las renovables? Pues bueno, son esas fuentes de energía que se obtienen de la naturaleza, que son inagotables y que tienen capacidad, o son inagotables o bien tienen capacidad de renovación y tienen un bajo impacto medioambiental. Estas energías son clave para llegar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 que se propusieron en el 2015. Lo que nos preguntaremos hoy aquí es, aparte de que cuáles son estas energías renovables, si todas ellas son sostenibles. Y también nos preguntaremos qué hacen las empresas del sector para avanzar hacia esa transición. Para moderar este panel nos acompaña Esther Izquierdo. Buenas tardes, Esther. Ella es ingeniera industrial por la Universitat Politécnica, socia profesional de la empresa ARC BCN y es directora del Departamento de Consultoría Energética y Sostenibilidad de esta empresa. Desde el 2019 también es presidenta del Clúster de la Energía de Cataluña y tiene más de 15 años de experiencia en el sector de la construcción relacionado con las instalaciones, el facility management, la energía y la sostenibilidad. Pues bien, con Esther y con el resto de ponentes les dejo porque vienen una hora donde hablarán de energías renovables y si renovable es sinónimo de ser sostenible. Todo vuestro. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, dar las gracias a los organizadores por habernos invitado a participar. Y bueno, lo decía antes Gisela, ¿no? El cambio climático es una realidad y es responsabilidad de todos ayudar y colaborar a mitigarlo. Así que a ver si entre todos hoy lo conseguimos algunas claves. Si nos fijamos, por ejemplo, en los datos de emisiones de efecto invernadero que se producen en Cataluña, 3/4 partes son causadas por la generación y la utilización de la energía. Entonces está claro que ahí es donde deberíamos intentar incidir. Es necesario un nuevo modelo energético neutro en carbono basado pues, principalmente en eficiencia energética y energías renovables. Y este cambio solo puede ser real si va acompañado de un cambio social y económico. Así que todos a por ello. Desde el clúster, Asociación Empresarial sin ánimo de lucro, con más de 170 socios, cubrimos toda la cadena de valor del sector y tenemos claro que la manera de llegar a este resultado es que todos los actores nos impliquemos, ¿no? Y yo creo que la mesa de hoy es un buen ejemplo porque cubrís diferentes ámbitos del sector y podremos hablar. Ya sin más, empiezo presentándoles a la señora Marta Morera, que es licenciada en Ciencias Ambientales, especialidad en Gestión y Planificación Ambiental por la Universidad de Girona y máster en Energía por el Desarrollo Sostenible por la UPC. Fue responsable de Acción Ambiental y Técnica de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Rubí y responsable del proyecto estratégico Rubí Brilla, que tiene por objetivo la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático.
Desde el pasado 15 de junio es la directora del Institut Català d'Energia del reciente creado Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, con la misión de trabajar juntamente con el mundo local en el desarrollo de acciones en eficiencia energética y uso de las energías renovables. Buenas tardes, Marta. Hola. Quería empezar haciéndote una pregunta inicial, así como más global. Europa marca, ¿no?, este futuro de modelo energético descarbonizado y renovable para 2050 o 2030, ¿no? Intentemos a ver qué podemos hacer en medio. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que Cataluña podría llegar a cumplir este objetivo? Efectivamente, Europa nos marca este camino con horizonte 2050, pero evidentemente con unos hitos a alcanzar a medio plazo, a corto o medio plazo. Estamos en un momento de emergencia climática y todo lo que no hemos hecho hasta ahora lo tenemos que hacer ahora rápido y bien. Entonces, estos objetivos, que son cada vez más estrictos, ¿no?, al no haber llegado hasta ahora a los objetivos que nos habíamos marcado, implican reducir a 2050 un 55% las emisiones y aumentar un 40% el uso de renovables. En Cataluña estamos muy lejos de conseguir este objetivo, con lo cual nos tenemos que apresurar a poner todas las facilidades e instrumentos para conseguirlo. El sistema energético catalán aún se basa mucho en los combustibles fósiles, pero tenemos un potencial muy elevado de trabajar en la eficiencia energética en todos los sectores, y tenemos un elevado potencial de uso de renovables. En definitiva, es eso. Tenemos mucho trabajo por delante, pero el potencial existe. Pues hablando de sectores, ¿no?, que decías en todos los sectores, os voy a presentar al señor Mario Serrano, que es ingeniero industrial de formación profesional y es muy sensibilizado con la sostenibilidad y la transición ecológica. Actualmente ocupa el cargo de director de urbanismo en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, entidad pública cuya misión es la dinamización de la economía en la ciudad de Barcelona. El consorcio centra sus actividades en la promoción y explotación de polígonos industriales, otros inmuebles y la organización de las ferias para proyectar la marca de Barcelona en todo el mundo. Relacionado con esto, ¿cuál crees que deben ser las principales estrategias que se podrían trabajar en los polígonos industriales para acelerar esta transición ecológica, ¿no?, relacionado con lo que os decía Marta? Bueno, primero, buenas tardes a todos y a los que me acompañan en este plató. Y me gustaría empezar con una anécdota, si me permitís, también muy vinculada a la pregunta que me lanzas. Y bueno, yo tengo 2 niños pequeños y los tengo muy sensibilizados también con el tema de la sostenibilidad. Y siempre les digo que lo que hagamos nosotros a la naturaleza nos vendrá rebotado en las mismas líneas, ¿no? Esta mañana venía en el coche, bueno, los llevaba al colegio y me decía la pequeña, porque ha habido otro terremoto en el volcán de la isla de Palma, y me decía, papá, este volcán nos está respondiendo a nosotros con las incidencias, ¿no? Me ha costado explicarle que en este caso no era así, porque viene por una actividad geológica, pero que sí que efectivamente lo que hagamos nosotros es lo que nos revierte. Desafortunadamente estamos, como bien ha comentado mi compañera, en un momento de emergencia climática, donde las evidencias son más que claras ya de que estamos en un avance muy elevado del cambio climático. Y por parte nuestra, y afortunadamente, pues tenemos un plan. Y el plan que tenemos es el que nos marca. A mí me gusta hablar de la Agenda 2030. Desde el consorcio trabajamos con este escenario, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales cada uno de ellos hemos hecho un ejercicio bastante emocionante, y invito a todas las empresas a que lo hagan, el poder ver cómo trabajar cada uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al futuro, estableciendo quick wins para poder establecerse metas más a corto plazo. No hay que pensar en el 2050 porque si no, no haremos nada. Yo creo que el objetivo del 2030 es un objetivo muy a corto plazo y factible, y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el pie en el acelerador. No voy a detallar, cuando me hablas de estrategias, cada una de las acciones que vamos a ver en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que el consorcio está lanzando, pero sí que me gustaría concretarlo en 2 conclusiones que hemos extraído de este análisis. El primero es que tenemos que trabajar con un cambio climático que ya tenemos y, por lo tanto, trabajar con el urbanismo en la línea de diseñar esas infraestructuras en los polígonos industriales, en las ciudades, que permitan absorber este cambio climático que ya es evidente, ¿no? Este aumento de la temperatura, este calentamiento global.
Y ahí hay una faceta donde el Consorcio de la Zona Franca puede ejercer una presión fundamental en su diseño del urbanismo que tenemos en la Zona Franca. Por otro lado, y a otra velocidad, hablamos de la estrategia de reducir y parar este cambio climático con la introducción de las energías renovables, por ejemplo, ¿no? Y con otro componente que para nosotros es fundamental y que llevamos muchísimo tiempo trabajando con el sector industrial, con nuestras empresas, que es la economía circular, que es una estrategia fundamental en la industria que permite aprovechar todos los recursos disponibles, de pasar de economías lineales a economías circulares y con el reaprovechamiento de los recursos. Vale, muchas gracias, Mario. Enlazando un poco esto, ¿no? Que decíamos, hay que participar todo el mundo, la parte pública, ¿no? Que quizás los dos la cubríais, tanto Marta como tú, pues me gustaría presentaros al siguiente ponente, que está en este caso en la parte privada, que es Carlos Gómez Caicoya. Es ingeniero industrial del ICAI, Universidad Pontífica de Comillas. Desde hace más de 20 años está trabajando en el ECNOR, donde ha trabajado en distintas funciones con responsabilidad tanto en la fase de ejecución de proyectos como en la comercialización y contratación de estos. Ha estado como en la dirección noreste, que incluye Aragón y Cataluña, en el ámbito internacional, como responsable de desarrollo de negocio. Comentábamos esto, ¿no? El poder trabajar todos de forma conjunta. Con tu experiencia de más de 20 años en el ECNOR, ¿cómo crees que está afectando esta transformación energética a las empresas privadas, ¿no? Ahora Mario nos hablaba de los ODS y de buscar las acciones, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿En qué ámbitos os afecta de forma empresarial? Precisamente en la línea de lo que comenta Mario. En 2018 el ECNOR firma el Pacto Mundial de la ONU con esos 17 ODS que al final están planteados de forma integral. Y nuestro consejero delegado decía en aquel momento, que al final no se podía decir otra cosa, que era que alineábamos nuestra estrategia de empresa con esos ODS. Y eso al final significa cambios, ¿no? Pues al final, antes de eso, digamos que yo creo que no hay esa alineación. Entonces, hay una noticia de hace unos días muy concreta que a mí digamos, me gusta compartir. Primero he tenido que entenderlo antes de poder compartirlo, pero que decía que el ECNOR acabábamos de renovar nuestra financiación a largo plazo, 450 millones de euros, y que esa financiación se catalogaba como financiación sostenible. Y entonces, lógicamente, yo he tenido que informarme, ¿no? ¿Qué significa eso? Indudablemente ya es un primer cambio, ¿no? Estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, sostenibilidad, y que aparece que hasta la financiación, que no es tan evidente, sea sostenible. Pues eso lo que significa es que las dos partes, es decir, la empresa que está solicitando esa financiación y las entidades financiadoras, se ponen de acuerdo en buscar una fórmula precisamente de financiación sostenible. ¿Y eso qué implica? Pues implica, en primer lugar, que esa empresa tiene que hacer una propuesta de objetivos de sostenibilidad concretos, que sean ambiciosos y que sean medibles. Una vez acordado que ese va a ser el marco de esa financiación y teniendo esa financiación unas líneas base ya negociadas, a lo largo del periodo del que estamos disfrutando de esa financiación, es decir, varios años, bastantes años, se va a establecer un plan de monitorización. Se establecen unos objetivos, como he dicho antes, se establecen unos KPIs, que son medibles, y se establece una monitorización entre las dos partes, incluso un tercero. Y cuando vence la financiación, las partes se sientan y acaban con el análisis y se dicen, oye, has cumplido los objetivos de sostenibilidad que habíamos marcado. Y entonces, a continuación, un bonus. Tienes respecto a las líneas base acordadas, tienes una mejora económica. No has llegado a los objetivos de sostenibilidad que nos habías planteado, tienes un malus. Entonces, al final lo que estamos viendo, que es parte de esos cambios, es que la sostenibilidad no es solo un objetivo per se, sino que también tiene un impacto en las cuentas de la empresa. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? De cuántas cosas deben estar pasando, yo esta es la que me he informado, pero cuántas cosas están pasando que hacen que nuestra sociedad está cambiando también en la empresa privada. Claro. Bueno, era un poco lo que yo decía al inicio, ¿no? No vamos a conseguir esta transformación energética si no miramos también la parte social, la medioambiental, ¿no? Y al final económica y financiera de las empresas privadas. Sí. Bueno, si hemos hablado mucho así como de conceptos generales, ¿no? Si entramos ahora un poco ya en alguna energía renovable, en este caso en la energía fotovoltaica, les quiero presentar al señor Adrián López. Es ingeniero superior de minas especializado en energía por la Universidad de Vigo. Lleva 21 años trabajando en el sector de las energías renovables y actualmente es el Chief Development Office de Entoria Energía para Europa.
Adrián, quería en este caso entrar en lo que te comenta la fotovoltaica. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las ventajas y los inconvenientes, en este caso, de contratar una PPA? Y quizás deberías hacer el anote de qué es una PPA para que el resto de la gente lo pueda acabar de entender. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos a este encuentro. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, una PPA es un contrato de venta de energía a largo plazo entre el productor y el consumidor, ¿no? Entonces, en estos proyectos de autoconsumo que se plantean, pues, montando una instalación solar fotovoltaica para su propio consumo sobre una cubierta, las ventajas que tiene firmar un PPA es que para el empresario o para el que quiere realizar el autoconsumo, pues no tiene ningún coste de inversión. La empresa puede continuar dedicando sus recursos a sus negocios sin tener que asumir ningún endeudamiento. Entonces, la empresa pues tiene una planta fotovoltaica y empieza a ahorrar inmediatamente sobre su factura eléctrica sin tener que invertir ningún capital. Además, bueno, como este fondo de inversión de Singapur, el coste de capital es bajo y entonces, bueno, pues es muy competitivo el PPA, ¿no? En el mercado se están ofertando pues leasings o rentings, pero para este tipo de autoconsumo, ¿qué pasa? Que sigue teniendo el mismo inconveniente, que al final la empresa pues está cogiendo un endeudamiento sobre su balance, ¿no? Otra de las ventajas que tiene el PPA frente a hacer uno mismo la inversión es que, bueno, en Entoria, pues, al ser el propietario de la planta solar, bueno, lo único que el cliente no se tiene que preocupar ni de hacer la ingeniería, ni de contratar el constructor, ni los trámites administrativos que son complicados, ni de la operación y mantenimiento, porque todo el precio está incorporado sobre el PPA, ¿no? Y luego, otro tema también que es muy interesante, claro, tú firmas un PPA y estás firmando un PPA a largo plazo. Entonces, ese PPA a largo plazo que se hace sobre un ahorro de lo que estás pagando ahora mismo, esto hace que bueno, el precio de la energía eléctrica no te fluctúe ni te influya el precio del gas, el precio del pool, el precio de todos esos componentes, transmisión, costes de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues se tiene un precio fijo a partir del primer día, que en nuestro caso lo indexamos al IPC, que el IPC bueno, pues es mucho menor de lo que ha subido el coste de la energía eléctrica en los últimos años, ¿no? Y para acabar, bueno, y para resumir, al final, firmar un PPA no tiene ningún riesgo para la empresa, todo el riesgo lo asumimos nosotros, tiene una producción garantizada todos los meses, los equipos están garantizados, las instalaciones están monitorizadas, tenemos muchas instalaciones por el mundo, entonces está todo controlado y la operación y mantenimiento está incluida. Además, bueno, como muy bien decían antes el resto de ponentes, ¿no? El mundo está yendo hacia esta sostenibilidad, ¿no? Y que las empresas puedan generar su propia energía sin contaminar la atmósfera, bueno, pues es una mejora de la imagen corporativa de la empresa. Vale, muchas gracias. Has tocado temas muy interesantes, el tema de la factura, la electrificación, ¿no? Y me gustaría un poco complementar esta visión que nos hablabas de electrificación, y os quiero presentar al siguiente ponente, que es el señor Carlos Navas, que es director en química por el MIT. Tiene más de 27 años de experiencias en tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible en la empresa privada, centros tecnológicos y entidades públicas. Entre 2010 y 2020 estuvo como Project Manager en el FCHU, el Programa Público-Privado de la Unión Europea de Apoyo a Proyectos de I+D, y desde abril del 2020 forma parte de Enagas en la Dirección de Innovación y Nuevas Energías como referente de proyectos de hidrógeno, donde desarrolla y coordina diversos proyectos de hidrógeno renovable. Y debido a tu experiencia, desde tu punto de vista, para llegar a esta descarbonización, ¿qué se debe primar, la electrificación o los gases renovables?
Bueno, pues, antes que nada, bueno, hola, muy buenas tardes y saludos a todos. En cuanto a la pregunta de primar uno u otro, yo diría que hay que primar los dos, porque hay cosas que puedes hacer con uno, hay cosas que puedes hacer con otro, pero probablemente hay cosas que no puedes hacer si solamente te centras en una de las dos soluciones. La electrificación es una manera muy eficiente de usar las energías renovables y yo diría que en todos aquellos aspectos de la economía y de la industria, de la vida cotidiana, donde puedas utilizar esos electrones verdes de una manera directa, yo diría que adelante. Por otro lado, hay muchas cosas que no se pueden hacer así. Hay muchos usos, por ejemplo, termointensivos en la industria o, por ejemplo, transportes pesados de larga distancia, buques de carga, cruceros, aviones, camiones, por ejemplo, de larga distancia, donde la electrificación es muy difícil que técnicamente sea posible, por no hablar de los factores económicos. Con lo cual, ahí necesitas pues, otros vectores energéticos donde pues, de alguna manera cubra esa necesidad con cero emisiones, que es al fin y al cabo lo que todos estamos viendo, que es a dónde vamos todos, ¿no? Y ahí evidentemente son los gases renovables los que tienen un papel muy importante a jugar. Cierto es que a día de hoy se habla bastante más de la electrificación, digamos que tiraría una lanza, ¿no?, por los gases renovables para que de alguna manera se tomen en cuenta como un complemento necesario para ese proceso de descarbonización en todo lo que es la transición energética y consigamos esos objetivos de pues eso, cero emisiones, que como decía hace un momento, al fin y al cabo es el objetivo último de todos nosotros, ¿no? ¿Y qué crees que es necesario para que el hidrógeno renovable sea una realidad comercial, ¿no?, para que pueda llegar a competir, ¿no?, con la electricidad? Pues, a ver, ahí digamos que la respuesta tiene, yo creo, que diferentes aspectos. Por una parte, y simplemente para que la gente lo entienda, la tecnología o las tecnologías del hidrógeno, porque hay desde la parte de producción hasta su almacenamiento y uso, distribución y su uso final, las tecnologías están bastante desarrolladas. Siempre hay más investigación y desarrollo que se debe hacer y más industrialización, pero las tecnologías funcionan. Con lo cual, a partir de ahí, primero, una realidad que es que el hidrógeno renovable a día de hoy es bueno, más caro, ¿no? Y los gases renovables en general son más caros. Y a partir de ahí es un problema de voluntad. Tan sencillo como eso, en el sentido de, por una parte, necesitas una normativa que de alguna manera incentive lo que son el uso por parte de los usuarios finales que se quieren descarbonizar y ven que, por ejemplo, la electrificación no cubre las necesidades. Bueno, pues vamos a ver si podemos dar un incentivo de alguna manera, bien a partir de la normativa o bien sea también de una manera complementaria, diría yo, a partir de programas de financiación, porque probablemente lo que también tengas que hacer es, de alguna manera, abaratar el coste de generación. Pongo, por ejemplo, el caso del hidrógeno, donde el hidrógeno renovable tiene un coste elevado en gran parte debido al coste de la electricidad, que es a partir de donde se utiliza. 2/3 partes aproximadamente viene de ahí. Hay toda una serie de cargos y peajes, por ejemplo, que por el mero hecho de conectarte a la red te vienen imputados. Y esos son cargos por el mero hecho de hacer una conversión de una manera de generar la energía a otra, de un vector energético a otro. Exenciones en esos cargos y peajes durante un periodo, por lo menos, digamos, una fase incipiente de comercialización, por ejemplo, son pues algunos de los elementos que se pueden utilizar para abaratar. Así que nos quedamos que la tecnología existe funciona. y funciona, perdón, y que lo que necesitamos son incentivos, ya sean normativos, subvenciones o financiaciones, para que realmente se haga una realidad. Eso es. Vale, gracias. Quería preguntarle ahora a Adrián otra vez, ¿no?, porque antes Marta nos decía, ¿no?, cómo estábamos en Cataluña y que nos queda mucho por hacer. Entonces, Adrián, vosotros desde vuestra empresa, cuando queréis trabajar aquí en Cataluña, y no sé si en España, si os pasa lo mismo, en comparación con otros países, ¿qué problemas o qué barreras os encontráis, ¿no?, para invertir, en este caso, en PPAs fotovoltaicos? Muchas gracias que me hagas esta interesante pregunta. Pues mira, Cataluña no cuenta con una normativa específica para la realización de estas instalaciones eléctricas de autoconsumo. Esto se rige por una normativa del Estado, que es la 308/1996, me parece, era la primera, y luego salió una 147 en el 2019 y otra última ahora en el 2019. Y entonces, bueno, tiene unos trámites relativamente sencillos si la instalación de autoconsumo las podríamos dividir en
en dos tipos. Una sería autoconsumo sin conectar a red y otra conectada a red. La que es la instalación de autoconsumo sin conectar a red tiene unos trámites relativamente sencillos. Hay que ir al ayuntamiento y solicitar pues unas licencias de obra para hacer la instalación, ¿no? Y luego hay que legalizarla en el GenCat, ¿vale? Y bueno, los trámites, depende del ayuntamiento, pues son más ágiles, como muy bien sabéis, o menos ágiles, ¿no? Si la instalación, además, se quiere invertir esos excedentes a red, bueno, pues ya tiene alguna complicación mayor, que tienes que pedir en el ayuntamiento una licencia de actividad porque vas a ser generador de energía eléctrica, tienes que solicitar un punto de conexión con la distribuidora, que teóricamente, bueno, pues tienen unos plazos, pero debido al gran volumen de solicitudes que tienen, tienen un cuello de botella importante, ¿no? Y esos son los trámites. Hemos visto que en otros países, en otros sitios, son más sencillos y se hacen mucho más rápido, están como mucho más avanzados en el tema del autoconsumo. Yo creo que aún a España y a Cataluña también le falta hacer un pequeño recorrido, ¿no? para hacerlo más ágil, porque realmente no tiene ninguna complicación, ¿no? Y bueno, solicitar esas autorizaciones llevan su tiempo. Vale, gracias. Entiendo como resumen que lo que pedimos es agilidad, ¿no? Entonces, a las administraciones públicas, y Marta, te miro a ti, pedimos esta agilidad, a ver si la conseguimos. Y enlazo contigo, si quieres. ¿Cómo crees que debe ser esta transición hacia un nuevo modelo energético para que sea inclusiva para todos los sectores productivos? Efectivamente, en el sector industrial, para centrarlo en uno de los sectores que hoy nos lleva aquí, es un factor de competitividad, ¿no? Los costes energéticos muy importantes, sobre todo en esas industrias más intensivas en el consumo energético, con lo cual toda la transición energética y las políticas encaminadas a la transición energética son claves en este sector. En esta tercera revolución industrial es clave toda la tecnología disruptiva que hay que promover en el ámbito de la eficiencia energética y el uso de renovables y en el caso del hidrógeno como materia prima también en los sectores donde se utiliza. En sí, la transición energética que hay que abordar desde el sector industrial es eso, apostar por toda la tecnología vinculada a la eficiencia energética, a la digitalización energética, y en este camino hay que correr mucho también porque es eso, el tiempo es justo, con lo cual todo lo que desde la administración se pueda dar ayuda. Ahora con todas las ayudas Next Generation, ¿no? Están muy enfocadas también a este objetivo. Al final es lo único que nos tendría que preocupar a día de hoy, y con lo demás no deberíamos perder mucho tiempo. Y en la administración pues es un poco también que se viera como la prioridad, con lo cual todo lo que sea optimizar trámites y demás sería donde centrar los esfuerzos y dar también los recursos para todos los proyectos de renovables que hay que tramitar. Pues la gente es la misma que estaba autorizando muchos menos expedientes hasta ahora, con lo cual hay que reforzar las estructuras de la administración también, o priorizar en todo caso hacia esta transición. Sí, de hecho yo creo que uno de los puntos claves que nos preguntamos toda la gente que estamos en el sector es el Next Generation, los dineros que van a llevar y cómo se van a tramitar, ¿no? Y sobre todo pedimos, ¿no?, esta agilidad. Has hecho una cosa que es el tema de la digitalización, y que incluso antes lo estábamos hablando aquí mientras esperábamos, que decíamos los datos, ¿no?, la importancia de estos datos y de disponer de datos para saber qué hacer, dónde estás y ver dónde llegas, ¿no? También decías ahora, Marta,
las empresas, ¿no? Entonces le quería preguntar a Carlos, desde el EGNOR, ¿no? Que estáis a nivel internacional en diferentes países, ¿cómo afecta, ¿no? esta transición energética? Y si comparáis España con otros países, ¿qué diferencias hay? ¿Y qué papel pueden jugar las energías renovables y sostenibles desde vuestro punto de Pues, vista? Me vas a permitir que me lleve la pregunta, la enfoque en un continente, sí, por donde tú ser poco quieras. ambicioso en un continente. En concreto África. En África el EGNOR lleva trabajando 60 años y hay 1.700 profesionales de nuestra plantilla, que son, no llega al 10, pero casi. Representa creo que es un 8% de nuestro volumen de facturación. Y por comparación, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que, bueno, pues no hablamos de acceso a la electricidad, lo damos por hecho, 100% en Europa, en España, en Cataluña. Tenemos una penetración de renovables, que creo que en Europa en capacidad instalada es el 30%, y tenemos un consumo per cápita me parece que son 5.500 kWh. Si nos vamos a África, lo primero que me llama a mí la atención, bueno, en una serie de nuevas funciones en las que estoy metido, es que hay por ahí unos mapamundis donde te habla de una serie de cosas, ¿no? Entonces, penetración en renovables, si he comentado que en Europa estamos en un 30, y tenemos unos objetivos ambiciosos, etcétera, y un camino a recorrer. En África están en un 20, o sea que no estamos tan lejos. También es verdad que allí lo que tienen mucho es mucha capacidad instalada de energía hidroeléctrica, con una serie de problemas. Pero bueno, ahí no está el gran diferencial. El diferencial está, como decía, en ese otro mapa mundi. El acceso a la electricidad en el mundo, solo hay, me parece que son 10 países que tienen un acceso a la electricidad por debajo del 90%. 10 países fuera de África, me refiero. Y en África solo hay 10 países que tienen un acceso por encima del 90%. Resumiendo, en África acceden a la electricidad el 53% de la población. Con lo cual, pues lógicamente, si nosotros damos por supuesto que en el mundo desarrollado lo normal es tener un 100% de acceso a la electricidad, pues en África hay un gran camino a recorrer. Y el otro fundamental es el del consumo per cápita. En África es un continente con una edad media muy baja y con una población con unas tasas de crecimiento muy importantes. Y su consumo per cápita en lo global de África son 700 kWh frente a 5.500 que hemos mencionado de Europa. Es decir, es una relación de 1 a 8. Bueno, sumas todo eso, lo metes en la coctelera y además te vas a los ODS. Hay un ODS que es el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que es energía accesible y no contaminante. Y dices, más las perspectivas y la situación real de mercado que tenemos energías renovables competitivas con sus problemas de gestionabilidad, etcétera, pero ahí están. Y dices, oye, pues para un continente es una oportunidad y para una empresa también. O sea, al final el EGNOR, que está muy presente allí, pues vemos, el problema es decir cuándo, ¿no? Pero en África se van a tener que hacer muchas infraestructuras relacionadas con la electricidad en concreto, que para nosotros es una oportunidad, con las energías limpias, bueno. Entonces, bueno, al final todo esto, que yo creo que era un poco el hilo de la pregunta, es todo esto al final es, oye, son oportunidades para las empresas. Estamos hablando de un cambio de forma de ver las cosas y para la empresa privada significa oportunidades. Y si comparas todo esto que nos has explicado en África, ¿no? De África, porque tiene unas... te lo traes aquí, ¿no? A España o a Cataluña, como tú quieras. Sí. ¿Cuál es la visión que tenéis vosotros desde...? Pues lo que apuntaba Marta al principio es, hay mucho por hacer. Obviamente las escalas son menores, pero los tiempos también son mucho más controlados. Aquí los objetivos que nos marcamos en Cataluña son concretos y mucho más verosímiles. Pero lo malo de África es que las cosas no son del todo verosímiles. Pero aquí sí. Entonces aquí todos esos planteamientos de objetivos que se marca la Administración, pues como apuntabas, si vemos que no los vamos a cumplir, cambio de timón para intentar cumplirlo. Y a su vez para nosotros es una oportunidad, ¿no? Y eso, obviamente tenemos que estar, digamos, digamos, informados, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar formados, es decir, contar con ingenieros formados y una plantilla de gente que sea capaz de hacer ese tipo de cosas. Pero, bueno, no vamos a hablar de acceso a la electricidad porque estamos en el 100%, pero penetración de renovables, por ejemplo, sí que hay mucho recorrido por hacer.
Bueno, veo que se va repitiendo esto de que tenemos mucho por hacer. En poco tiempo. En poco tiempo, sí. Bueno, para ver otro sector, ¿no? Le quería preguntar a Mario, antes nos hablabas de las estrategias, ¿no?, que se deberían llevar a cabo en los polígonos. ¿Cuáles crees que tienen que ser exactamente estas estrategias, ¿no? ¿Y qué papel pueden jugar las energías renovables y sostenibles en el tema de polígonos? Antes de que te conteste, me gustaría, Sí, claro. ahondando en lo que ha comentado Carlos, creo muy interesante cuando hablaba del hidrógeno, de la voluntad. La voluntad conjuntamente con la acción, ¿no? Y desde el Consorcio de la Zona Franca creemos mucho en la voluntad, en la acción y en no quedarnos en PowerPoints ni en declaraciones de intenciones. Y nosotros, junto con Transportes Metropolitanos de Barcelona, estamos promoviendo una planta de hidrógeno en la Zona Franca, por ejemplo, ¿no? Porque hay que ir a la acción, ¿no? O sea, la regulación luego vendrá o se tendrá que learning by doing, ¿no? Pero tendrá que ir acomodando a lo que el mercado y las empresas tengamos que marcar. Y las entidades públicas creo yo que tienen un papel fundamental en pasar a la acción y en ser las primeras que den el paso adelante. Y en ese caso, pues voluntad y acción. Yo creo que son las dos componentes que desde el consorcio nos gusta trabajar. Y contestando a tu pregunta, ¿no? Y me gustaría otra vez, y no soy un político, pero recurrir otra vez a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y básicamente al 17, porque es el de las alianzas y es este Objetivo de Desarrollo Sostenible transversal, creemos, en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para nosotros tenemos dos retos fundamentales y vinculado a este objetivo número 17, que es el de las alianzas. Un reto que tenemos, y vuelvo también a la primera pregunta cuando hablábamos de la economía circular, ¿no? Dentro de la economía circular, que es un marco estratégico muy amplio, nosotros nos gusta hablar de la simbiosis industrial, en un territorio industrial. La simbiosis industrial es una estrategia empresarial que lo que hace es impulsar el contacto entre empresas que históricamente no han tenido ningún tipo de relación, buscando oportunidades de negocio con los recursos sobrantes. Y aquí es donde el consorcio, desde hace tiempo, lleva trabajando con todas las empresas de la Zona Franca para que exista esta comunicación entre ellas y se puedan obtener recursos sobrantes entre ambas empresas, lo que llamamos la simbiosis industrial entre diferentes empresas para buscar también una oportunidad de negocio, es decir, un impacto en la cuenta de resultados. Para nosotros, para poder hacer esto necesitamos el objetivo número 17, el de las alianzas, el de tejer alianzas primero entre empresas, entre entidad pública, público-privado y también, ¿por qué no?, entre público-público, ¿no? Que la administración, los ayuntamientos, la Generalitat, pues incentive a aquellas empresas que pasen a la acción, como decía antes, y que puedan ayudarnos también en este camino de las alianzas y de la transición ecológica. Y un segundo reto, si me permites. Vivimos en un mundo lleno de teléfonos, digital, hablamos de la realidad virtual, de la inteligencia artificial, hablamos del coche autónomo y conectado, de la exploración espacial. Y una de las cosas que nos estamos planteando es cómo abrazar esa tecnología y llevárnosla a cómo nos puede ayudar a la transición ecológica. Es decir, si somos tan buenos y la tecnología está avanzando cada día, que tenemos inventos nuevos cada día o desarrollamos nuevas cosas para ser más eficientes, ¿por qué no esta tecnología la podemos llevar a la transición ecológica y sacar provecho de ambas dos transiciones, ¿no?, de la digital incorporada a la ecológica, ¿no? Y tenemos ejemplos como el print 3D, la fabricación aditiva con residuos casi cero, que nos pueden ayudar a esa transición ecológica, a esa economía circular que os hablaba antes. Tenemos también el IoT, la sensorización, que nos permite también optimización de rutas en la movilidad y muchas otras cosas. Lo digo porque a veces parece como que la transición digital va por un camino y la transición ecológica va por otro. En la Zona Franca creemos que estos dos caminos tienen que juntarse, que abrazarse, que unirse y trabajar conjuntamente. Vale, bueno, de hecho, en el tema del Next Generation, si vemos el título, ya nos juntan las dos cosas, es transición digital y transición ecológica, así que está claro que desde Europa ya nos está marcando la directriz y la deberíamos aplicar todos aquí. Y enlazando un poco con esto, ¿no? Antes nos hablabas mucho, Carlos, del hidrógeno, de las energías sostenibles, pero ¿cuál crees que debe ser el papel que pueda jugar España, ¿no?, para llegar a alcanzar estos objetivos europeos de descarbonización? Pues mira, yo creo que España puede jugar un papel bastante importante dentro de lo que es todo el conjunto europeo, por una razón relativamente sencilla y simple. Es decir, España
en España tenemos la suerte de tener un gran recurso renovable, tanto solar como eólico, y tenemos bastante suelo disponible, por lo menos comparado con el resto de socios europeos. Y de hecho, nos consta que en algunos países, sobre todo del norte de Europa, donde están más industrializados, al mirar los desafíos a los que se enfrentan en el reto de descarbonización, por la parte, por ejemplo, de hidrógeno, donde trabajo yo, nos llega muchísimas consultas de, oye, ¿nos podéis mandar vuestra energía renovable? Que es curioso. Entonces, ahí tenemos un activo, un valor, que evidentemente lo tenemos que mirar, como no puede ser de otra manera, para nuestro propio consumo, para descarbonizar nuestras actividades. Y ahí, como decía antes, electrifiquemos y usemos donde no puede ser los gases renovables, y al mismo tiempo también podemos tener un poco la vista puesta en, pues, de alguna manera, una oportunidad de negocio. Es una exportación adicional de un activo del que disponemos. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, pues aquí pondría en valor, por ejemplo, lo que es la existencia de una red de gas, donde los gases renovables se pueden integrar de una manera bastante sencilla. El biometano se puede integrar e inyectar en la red de gas de una manera directa, sin grandes problemas a día de hoy. El hidrógeno también se puede inyectar en pequeñas cantidades, e incluso podemos vislumbrar, como ya hemos hecho en algunos estudios dentro de Nagas, la posibilidad de adaptar la red de gas natural para aceptar mayores cantidades de hidrógeno, o incluso adaptarlas completamente a su conversión al 100% de hidrógeno. Con lo cual, ese es otro activo del que disponemos. Por no hablar, por ejemplo, de una red de terminales de gas natural licuado. Sí, como parece ser, Europa está diciendo que poco a poco se tiene que desincentivar, diré bien, este uso del gas natural, pues de nuevo son unos activos de los que disponemos en nuestro país. De hecho, tenemos en nuestro país 7 de las 22 terminales en Europa, y podemos utilizar esto también, pues, para ayudar a la transición. Son activos de los que disponemos y los que podemos utilizar en este sentido. Por último, pues creo que tenemos un personal bastante formado en este tipo de tecnologías. Ya estamos hablando de eficiencia energética, nuevos materiales, sensorización, digitalización, IoTs, etcétera, etcétera, nuevos gases, y creo que tenemos un equipo formado en este país, el equipo entendido así en modo global, muy importante, que podemos también poner en valor para ayudar básicamente a crear riqueza, crear valor, un empleo de valor añadido, y al fin y al cabo ser pioneros, creo yo, en esta transición energética. Bueno, al final seguramente es la voluntad y la acción, ¿no? Otra vez. Podemos hacer muchas. En Enagas, por ejemplo, tenemos muchísimos, estamos ya metidos en varios proyectos de desarrollo de gases renovables, como sabéis algunos, y precisamente estamos yendo de la mano y diciendo queremos hacer todas estas cosas, pero necesitamos esta voluntad por vuestra parte para facilitarnos el camino, ya sea por la parte de normativa o financiación, o, como es el caso muy a menudo, en ambos. Y ahí estamos. Bueno, pues a ver si aquí desde la parte privada y desde la parte pública, ¿no?, se puede encontrar esta manera de co-crear y de llegar al objetivo. Si volvemos un poco a la energía fotovoltaica, Adrián, te quería preguntar cuáles son, que nos expliques un poco los pasos, ¿no?, las etapas y el tiempo que se tarda en llevar a cabo una instalación como la que nos comentabas, ¿no? También para hacernos una idea de eso, ¿no?, de nos queda mucho por hacer, pero ¿cuánto tardamos en que esto se haga una realidad? Muy bien, me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Bueno, por explicaros un poquillo de Entoria, así, a ver, breve introducción. Entoria es un fondo de inversión de Singapur, ¿no? Entonces, llevamos tiempo invirtiendo en este tipo de soluciones de autoconsumo, pues principalmente en el sudeste asiático y en Latinoamérica. Aquí en Europa acabamos de llegar y los pasos realmente son muy parecidos, tanto aquí como allí, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde que se identifica un posible proyecto, pues el departamento técnico estudia las necesidades energéticas de la empresa y se prepara, pues, un estudio preliminar, ¿no? A raíz de las facturas eléctricas, de dónde está ubicada, la matriz horaria que tiene la empresa, si trabaja, pues, si tiene un consumo 24 horas, si consume solo unos días por la semana y no los fines de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues, se mira, pues, si va a ir instalada sobre el tejado o si va a ser en un terreno adyacente, porque las hay de diferentes tamaños. Más o menos ese primer paso, pues, de
de preparación y análisis pues suele llevar pues, desde que se tiene toda la documentación un par de semanas, más o menos. En el momento que se ve y se encuentra un ahorro interesante, pues pasamos a una segunda fase que le llamamos la fase de validación del proyecto, ¿vale? En las que bueno, se analiza pues mucho más técnicamente, se desplazan los ingenieros, se mira, se prepara una oferta económica, se analiza al cliente, los riesgos que puede traer el cliente, porque bueno, como comprendéis, nos vamos a quedar ahí pues un largo tiempo, ¿no? Y con un contrato de energía eléctrica. Entonces, después de hacer una inversión, pues hay que ver que el cliente también tiene el interés y su negocio pues va bien y va a estar ahí un tiempo, ¿no? Después de realizar esa validación, se firma entre los dos una carta de intenciones que no viene nada más a decir que el cliente está interesado en ese PPA, que nosotros estamos interesados en hacer la inversión, y se hace ya un estudio, bueno, detallado, se hacen todos los cálculos que son necesarios, tanto financieros como técnicos, ¿no? Y se negocian pues, todos los contratos, tanto de construcción como de arrendamiento, como el PPA que me preguntabas antes, que es el contrato de venta de energía eléctrica a largo plazo. Y cuando tenemos todo eso ya trabajado y los contratos a punto de firmar, lo llevamos al comité de inversión para aprobar la inversión. Si se aprueba, que no se suele llevar nada que no se vaya a aprobar, pero bueno, se tiene todo listo para firmar, lo presentamos en el comité de inversión, se aprueba la inversión, se firman todos los contratos y bueno, pues se pasa a la última fase, que es la parte de la construcción, que más o menos bueno, pues se contrata un constructor que va a hacer la planta, se empiezan con todos los trámites administrativos que son necesarios, y cuando más o menos ese periodo pues puede ser como 4 o 5 meses, lo que lleva a construirla y todos los trámites. Entonces, bueno, y luego llega el momento de la puesta en marcha, ¿no? Y a partir de ahí, pues el cliente tiene su nueva factura, donde empieza a ahorrar, y nosotros nos encargamos de la operación y mantenimiento, o subcontratamos a alguien que haga la operación y mantenimiento. En resumen, más o menos los trámites para que un cliente, desde que nos contacta y nos dice que está interesado en una instalación de autoconsumo y hasta que lo llevamos a puesta en marcha, pues yo le calculo que entre 5 y 6 meses, más o menos. Depende de un poco de los trámites, como decíamos antes, administrativos, ¿no? Bueno, pues si vamos tarde y tardamos entre 5 o 6 meses, bueno, pues hay que correr un poco más los trámites a ver si los agilizamos. Y ya para ir cerrando, en una frase o en una palabra, algo que queráis destacar cada uno de vosotros. No sé, Mario, por ejemplo, empezar. Bueno, yo ya me he avanzado, la pero había reservado para el final, pero es que Carlos había... Yo me quedo con la voluntad, la acción y el menos hablar y más pasar a la acción. Yo una frase, si me permites, voy a hacer un complemento a lo que acaba de explicar Adrián, de no olvidar, porque yo hasta hace poco tenía el concepto del autoconsumo que fuera el óptimo, ¿no? Porque nos estábamos encontrando a nivel local, que es donde estaba yo, en sobredimensionamientos de instalaciones, y ahora que he visto la magnitud de la tragedia, de los objetivos y dónde hay que llegar, digo, aprovechemos todas las cubiertas al 100%. Existe el autoconsumo compartido, que también hay que analizar, sobre todo a nivel de sector industrial, ¿no? En polígonos industriales, ir a este ámbito, porque al final también el objetivo es que las energías renovables sean distribuidas y participadas, con lo cual también hay que añadirle estos dos ingredientes a más de todo, ¿no? Con lo cual es consenso de todos los agentes, territorio, empresas y administración. Carlos. Una frase breve, sostenibilidad, cambios y oportunidades.
Carlos. Yo me quedo un poquito con la idea que estábamos comentando un poco, Marillo, ¿no? La voluntad y acción. Creo que España ha puesto unos objetivos, lo que decía antes Mario, un poco decía el papel lo aguanta todo, ¿no? Las presentaciones PowerPoint están muy bien. En España tenemos unos objetivos bastante interesantes, bastante ambiciosos y reconocidos como tales incluso por la Comisión Europea, con lo cual la voluntad parece que está ahí. Vamos a dar el siguiente paso. Y al mismo tiempo pediría esa alianza, ese espíritu de alianza, de colaboración que hemos hablado todos, para poder básicamente decir, escuchar a las empresas, que las empresas quieren invertir, vemos oportunidades de negocio y vamos a trabajar conjuntamente en este reto. Vale. Y Adrián, una palabra, una frase final. Sí, bueno, pues nada, mi frase final sería que apostemos todos por las energías renovables, que yo creo que ya son un presente, que son tanto la eólica como la fotovoltaica, que aprovechemos el recurso que tenemos en este país para ser mucho más competitivos y hacer una España muy competitiva y no depender tanto del gas o del petróleo, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Yo me quedo alianzas público-privadas, co-crear, voluntad, acción y ODS. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Interesantes aportaciones acerca de las renovables, del momento en que estamos, de las opciones que tenemos y que es el momento de actuar, ¿no? Como resumían todos ellos y como recogía ahora Esther, voluntad, acción, alianzas, actuar ya, sostenible, cambios, oportunidades. Son palabras que cierran este último panel del día dentro del B-Sustainability, dentro de la Barcelona New Week de Barcelona. De la Barcelona New Economic Week. Y nada, decirles que nosotros desde este plató volvemos mañana, pero que es cierto que ahora pueden seguir, deben seguir conectados a través de esta plataforma que les conecta con cualquiera de los canales que tienen lugar en esta BNew. Y porque dentro de nada, de unos minutos, va a tener lugar una entrega de premios a las mejores startups de cada vertical. Esto será en el canal del BNew Real Estate y les invito a que nada, después de esta pequeña pausa de unos 5 o 7 minutos, conecten con el BNew Real Estate.